Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a la burbuja del español. Yo soy Marta Tardáguila y soy vuestra profesora de español. ¿Qué vamos a aprender en la clase de hoy? Vamos a hablar de los pronombres personales, de cómo y cuándo podemos utilizarlos. Así que, ¿estás listo? ¡Empezamos! Bueno, yo sé que tú te acuerdas muy bien de cuáles son los pronombres personales sujeto, pero vamos a recordarlos por si acaso. Tenemos yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. Ahora sí, podemos ver cuándo podemos utilizar estos pronombres. Pero antes de empezar, te voy a decir algo muy importante. En la página web de la burbuja del español se pueden reservar clases individuales o también grupales si te apetece repasar algo en particular o a lo mejor necesitas preparar algún examen, necesitas ayuda con tu español. Para lo que necesites, te voy a dejar en la descripción el link con toda la información, así que si lo necesitas, ya sabes. Ahora empezamos. Vamos a hablar de los pronombres personales sujeto. ¿Para qué se utilizan? Bueno, pues se utilizan para indicar la persona que realiza la acción del verbo o de la que se dice algo, es decir, el sujeto. Claro, normalmente no lo solemos utilizar junto a un verbo. ¿Por qué? Porque cuando yo digo un verbo, a través de la desinencia, de la terminación, ya sé a qué persona me refiero. Por ejemplo, puedo decir, hola, ¿cómo estás? Y no es necesario decir, ¿cómo estás tú? Porque ya con el verbo sé que me refiero a segunda persona del singular. O puedo decir, vivo en el centro de la ciudad. No es necesario decir, yo vivo en el centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque ya con el verbo vivo sé que es la primera persona, por lo tanto, yo. Tampoco utilizamos nunca el pronombre personal sujeto de tercera persona del plural ellos cuando nos referimos a un sujeto desconocido. Vamos a imaginar esta situación. Me han robado el bolso. Utilizo el verbo en tercera persona del plural, pero no utilizo el pronombre ellos, sobre todo porque me estoy refiriendo a un sujeto desconocido. No sé quién me lo ha robado, no me he dado cuenta. Y entonces, si estamos diciendo que los pronombres personales sujeto no se ponen normalmente junto al verbo porque no es necesario, ¿cuándo se utilizan? Ahora lo vamos a ver. A veces sí los podemos encontrar junto a un verbo en los casos siguientes. Por ejemplo, para identificarse. En ese caso, el uso es obligatorio y van detrás del verbo. ¿Quién es? Soy yo. ¿Quién se ha comido mi bocadillo? No, esto es el ejemplo del otro, perdón. No, era este, sí. ¿Quién se ha comido mi bocadillo? Ha sido ella. También los podemos usar junto al verbo cuando hay contraste o cuando hay un cambio de sujeto en la frase. Ponemos unos ejemplos. Para expresar contraste podemos decir, no hay derecho, yo estudiando y tú de vacaciones. Cuando hay un cambio de sujeto en la frase, por ejemplo, ¿se va a comprar Loli la casa? Sí, cree que es un chollo, pero yo no estoy tan segura. En ocasiones, en algunos tiempos verbales, algunas personas comparten terminación. Por ejemplo, el imperfecto, tanto del indicativo como del subjuntivo. Vamos a recordar, por ejemplo, el imperfecto del indicativo del verbo hablar. Yo hablaba, tú hablabas, él hablaba. Por lo tanto, como las terminaciones son iguales y puede dar lugar a confusión, en ese caso también podemos utilizar el pronombre personal sujeto para evitar esa confusión. Por ejemplo, ¿por qué no me llamaste? Es que yo no sabía que yo iba a llegar tarde. O, ¿por qué no me llamaste? Es que yo no sabía que ella iba a llegar tarde.
Y lo mismo sucede cuando hablamos del imperfecto del subjuntivo. También comparten la terminación, la desinencia, la primera persona singular, yo, con la tercera singular, él, ella, usted. Por ejemplo, Luis dice que mañana es fiesta. ¿Qué más quisiera? ¿Qué más quisiera? ¿Él? ¿O qué más quisiera yo? Para especificarlo, lo digo. ¿Qué más quisiera él? O ¿qué más quisiera yo? Otro caso en el que podemos usar el pronombre personal sujeto junto al verbo es cuando queremos dar énfasis por algún motivo en particular. Por ejemplo, ya me has roto el teléfono. ¿Yo? Pero si yo no he hecho nada. También hay casos de exclamaciones con que. En este caso, el pronombre es obligatorio y va detrás del verbo. Vamos a poner un ejemplo. Dice María que limpiemos el baño. ¡Ja! ¡Que lo limpie ella! También lo podemos usar junto al imperativo para reforzar una orden o un consejo. Tú escúchame, que yo sé lo que digo. No solo podemos usar los pronombres personales sujeto junto al verbo, también podemos usarlo junto a la palabra mismo, misma, mismos, mismas, con un significado de personalmente. Ahora os lo explico. Mis hijos se hacen la cama ellos mismos. Significa que hacen la cama personalmente, ellos mismos, su propia cama. También podemos usar los pronombres con la palabra solo, sola, solos, solas, con el significado de sin la ayuda de nadie. Por ejemplo, ¿te hago la comida? No, no te preocupes, ya me la hago yo solo, sin la ayuda de nadie. Además, si el pronombre personal sujeto es de tercera persona singular, él, ella, podemos usar la palabra solo, sola para referirnos a las cosas. ¿Apaga la televisión? No, no te preocupes, se apaga ella sola. Esto es todo. Hemos terminado nuestra clase de hoy sobre los pronombres personales sujeto, cuándo y cómo utilizarlos con el verbo y no solo. Pero antes de irnos te digo algo también muy importante, tan importante como toda la clase de hoy. Si estás pensando en preparar tu examen de certificación oficial CIELE, nosotros te podemos ayudar. Te podemos ayudar con la inscripción, sobre todo con la preparación a este examen. Así que para cualquier información te voy a dejar en la descripción el link con toda la información. Si tienes alguna pregunta, no dudes en hacérmela. Esto es todo por hoy. Hemos terminado nuestra clase de la burbuja del español. ¡Hasta pronto!